Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal, suscríbanse y denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por sus atenciones y por pasar a visitar mi página Maestros Paquito Nali. Ahí van a encontrar muchas estrategias de enseñanza, aprendizaje. Tenemos desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos planeaciones, proyectos, cómo trabajar la psicomotricidad fina y una gran variedad de recursos para la educación. Esta página y este canal es para todo público. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo a la distancia. Y vamos a ver la reflexión sobre la práctica en inicial y preescolar. La observación. Los agentes educativos que trabajan con niños y niñas necesitan centrar la atención en cómo estos se desenvuelven en situaciones de juego, cuando se sostienen pláticas con ellos y hasta en la forma de interactuar con otros niños, es decir, con sus compañeros y con los maestros. La observación permite dar cuenta de lo que manifiestan los niños y las niñas con sus acciones, ideas, expectativas, juegos, interacciones entre pares, es decir, entre compañeros. Hay diferentes tipos de niveles de observación, las cuales puedes realizar ya que es de forma aislada o consecutiva por los agentes educativos, maestras y educadoras. Ya estos se puede hacer en grupo con niños pequeños. La observación descriptiva. Se observa y se registra todo lo que sucede porque se está dando información. Por ejemplo, cuando un agente educativo o una maestra se enfoca en observar a un niño de nuevo ingreso. La observación enfocada. Se observa un aspecto específico del comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de un niño en interacción con otros niños, es decir, con sus compañeros. La observación selectiva, también llamada sistemática. Se observa únicamente ciertas actividades, por ejemplo, el agente educativo, las maestras y las educadoras eligen o toman un grupo de niños para observar detenidamente situaciones o actividades, como algunas puede ser las artes plásticas. ¿Para qué observar? Los niños y las niñas tienen maneras muy particulares y originales de ver y descifrar su mundo inmediato. Por ejemplo, la forma de relacionarse con los objetos y con las personas que están cercanas a ellos. El modo de cómo expresan lo que piensan, de qué manera lo manifiestan y cómo representan lo que sienten. Para conocer de manera más familiar el mundo de las niñas y los niños es necesario la observación. Así se entenderá mejor lo que piensen, sientan y necesitan ellos. Y los agentes educativos, las maestras y las educadoras deben observar para conocer al grupo de niños con los que trabajan e interactúan. Existen diferencias entre el propósito de la observación que se hace diariamente a los niños y de la observación que se realiza para conocerlos con la intención de orientar el trabajo de acuerdo con los intereses, las necesidades y el crecimiento y el desarrollo de sus capacidades. Por tanto, es primordial definir la intención de la observación. La información que se obtenga de la observación o las observaciones deben registrarse en algún instrumento, bitácora, diario narrativo o grabaciones en audio y videos. ¿Qué observar? Se cree que todo lo que se observa es importante y valioso. Si no se hubiera observado lo que pasa alrededor. Sin embargo, al interactuar con los niños y las niñas no se puede hacer una observación indiscriminada de todos a la vez, por lo que es necesario realizar una más puntual y específica, guiada
por una intención de las maestras, las educadoras. ¿Cuándo y dónde observar? La elección de cuándo y en qué lugar debemos observar a las niñas y a los niños son elementos que deben considerarse al momento de plantear la observación. No puede establecerse reglas de cuándo es el momento oportuno y dónde es el lugar más adecuado. Esto lo definirá la intención de la observación y quedará a consideración y juicio del observador. Para conocer más sobre los niños y las niñas es necesario realizar observaciones continuas, es decir, observaciones permanentes todos los días, lo que permite hacer un seguimiento y así conocerlos, comprenderlos mejor, responder a sus necesidades y dar cuenta de los procesos de enseñanza, aprendizaje y sus avances. Cómo observar y registrar. Durante el proceso de observación se pueden definir 3 momentos de observación para poder obtener las evidencias o registros, la sistematización y el análisis de la información obtenida. De este modo, la observación puede regresar a los registros a la vez que sea necesario. Lo observado durante la jornada de trabajo, es decir, con los niños y con las niñas, podrá registrarse durante o después de concluir las actividades, lo cual dependerá mucho del agente educativo, de las maestras y los maestros, las habilidades que tengan y vayan desarrollando al ser observados los niños. Con el registro se pretende tener una imagen apegada a la realidad al describir la situación sin calificar las acciones, comportamientos o interacciones de las niñas y los niños. Otras estrategias que se completan con estos registros son las producciones de los niños y las niñas, es decir, las evidencias, por ejemplo, los dibujos, los garabatos, los productos de las actividades que realizan durante la jornada escolar. Las observaciones se registran a la vez y se realizan en diferentes actividades, ya sea de uno o de varios niños. La información se organizará por fecha, actividad y por análisis. El análisis de la información permitirá categorizar la situación de cada niño y cada niña. Esta actividad es más compleja del proceso de observación porque no hay una sola manera de analizar las situaciones observadas, puesto que depende de lo que se haya registrado, de la intención y de las preguntas que guiaron la observación. Otra condición que es el observador tome una posición que le permita comprender amplia y adecuadamente la información obtenida. Cuando el observador conoce las características de los niños y las niñas, es más fácil para interpretar la información de lo que se ha observado, es decir, de las observaciones. Análisis de la información. Se puede reflexionar acerca de la información si esta sería útil para hacer un seguimiento individual o de grupo en las actividades diarias, ya que es un proceso continuo en el que se analiza lo que los niños y las niñas pueden hacer o no hacer, así como también la manera en la que intervienen el agente educativo, el docente o la educadora, con el propósito de orientar las actividades y las experiencias durante la jornada escolar. Después de observar, registrar, analizar las situaciones de juego, las actividades y las interacciones, el agente educativo identificará de manera oportuna las características de los niños y las niñas y tomará decisiones de cómo trabajar con ellos, ya sea de manera individual o en grupo. Desde este enfoque, la observación permite
la caracterización actualizada de las capacidades de los niños y las niñas y se convierte en un punto de partida para identificar necesidades y definir el tipo de intervención, es decir, que serán insumos para organizar ambientes de aprendizaje, acciones, estrategias y actividades que respondan a las necesidades de los niños y las niñas en su desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades para el aprendizaje. Bueno, esto es muy importante, que dentro de la escuela haya una observación permanente. Es decir, todos los días se tienen que observar a los niños de forma individual, de forma grupal, qué es lo que hacen. Es decir, aprender haciendo y construyendo, porque el niño es protagonista de sus propios aprendizajes. Entonces, vamos durante las observaciones que va haciendo y va registrando los maestros, las educadoras, en su bitácora o en su diario de observación. Primero puede ser de dos maneras, de manera individual y de manera grupal. Es decir, qué es lo que dijo el niño, cómo expresan sus pensamientos, sus ideas. Eso es por una parte. Y por otra parte también se tiene que hacer de manera colectiva, es decir, juegan y trabajan en paralelo los niños, cómo se desarrollan de manera grupal. Y esto sirve para fortalecer los avances y también las necesidades e intereses de los niños, qué es lo que les falta por reforzar, qué es lo que les falta por aprender y también qué avances ha logrado en los diferentes campos formativos o ámbitos de acción. Si estamos hablando de inicial sería ámbitos de acción y si estamos hablando de preescolar son los campos formativos. Es decir, por ejemplo, hay niños, en mi experiencia personal, que desarrollan más el lenguaje y la comunicación. Otros niños desarrollan más el pensamiento lógico-matemático, otros desarrollan más en la salud, otros en artes y expresión estética, otros en la exploración y conocimiento del mundo natural. Entonces, esos son unos ejemplos. Ahí tenemos que ir viendo cuáles niños están desarrollando más en todos los diferentes ámbitos o campos formativos, pero para eso tenemos que hacer una planeación globalizada. Esto ya lo vimos, para que los niños puedan ir desarrollando sus habilidades, sus competencias comunicativas, sus destrezas, de manera que vayan ellos fortaleciendo a través del juego, a través de la interacción con sus compañeros, a través de la psicomotricidad fina, a través de estar manipulando el objeto con el sujeto de acuerdo a su cultura, es decir, el contexto en donde viven, en donde les tocó vivir, que tanto los niños pueden interactuar, manifestar sus conocimientos previos que traen dentro de la escuela y dentro de su cultura, y todo eso para que puedan asimilar y acomodar los nuevos conocimientos que se va trabajando con los niños y niñas de inicial y de preescolar. Por eso es muy importante tener una observación permanente todos los días, porque ahorita estamos haciendo un video para inicial y preescolar todos los días. Era lo que yo les decía, todo también dentro de estas evaluaciones se puede decir que son las observaciones, que sería las evidencias, las fotografías, los productos finales que los niños y las niñas van realizando de acuerdo a su posibilidad, como los dibujos, el canto, el arte, juega y trabaja en paralelo, decíamos, podemos jugar ahí, el pensamiento lógico matemático, la tiendita y muchas actividades de enseñanza, aprendizaje que les ayudan a los niños a resolver problemas en su vida cotidiana y que tiene que ser un aprendizaje significativo para el momento de hoy, el presente y también para el futuro, para formar ciudadanos reflexivos, equitativos y reforzando los principios y los valores que deben traer de casita. Bueno, es todo por este video. Les mando un abrazo a la distancia, muchas bendiciones y si Dios me lo permite, nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta luego y adiós.